Hey, ¿qué tal? Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico y en este video les voy a dar tips de cómo seleccionar su primera cámara fotográfica. Si ya se hicieron de la idea de que van a querer hacer fotos, lo que sigue es conseguir una cámara. Hay muchas cámaras en el mercado y muchas veces puede ser muy confuso saber qué cámara necesitan para iniciar a hacer fotos. Estas son algunas de las cámaras que existen en el mercado: reflex digital, GoPro, cámara de rollo, reflex análoga, cámara de juguete. Ya, si solamente quieren hacer fotografía, yo recomiendo mucho comprar una cámara análoga. Cámara análoga significa que usa rollo. Tal vez uno de sus tíos o sus papás tenga alguna arrumbada por ahí. Sáquenla, compren un rollo y aprendan a usar esta cámara. Una vez sepan usar esta cámara, van a poder usar cualquier cámara que esté en el mercado. Entonces, si realmente quieren hacer fotos, usen esto. Esto es totalmente manual, el enfoque es manual. Puedo cambiar los lentes o objetivos. Yo sé que análogo es más difícil porque hay que esperar a revelar el rollo, imprimir las fotos y ver si nos salieron bien. Si no quieren cámara análoga, entonces hay varias opciones en el mercado, como las cámaras reflex. Hoy en día, si compran cámaras de 5 años para acá, ya no tienen que fijarse en los megapíxeles. Las cámaras nuevas tienen ya buenos megapíxeles. Ya, la calidad está buena. 3 tips que voy a dar para seleccionar su cámara es: 1. El tamaño del sensor. El sensor, más que los megapíxeles, es lo que determina la calidad en la fotografía. Entre más grande es el sensor, más información tiene tu fotografía y más detalle. Entonces, una cámara con un sensor más grande va a ser más caro que una cámara con un sensor más pequeño. Pero los sensores pequeños no son malos. Hay tamaños. GoPro, el sensor es muy pequeño, entonces si yo hago una foto con la GoPro, realmente la calidad no va a estar tan bien comparada con mi reflex digital de sensor completo. Si solamente quieren hacer fotografías en las fiestas, recomiendo nada más usen su celular y ya con eso tienen. Si quieren aprender a hacer foto, si quieren retratar a sus amigos, paisajes, voy a poner una lista de cámaras que recomiendo para iniciar. Yo inicié con una de estas cámaras hace 10 años, cuando compré mi primera cámara digital, y esa cámara me funcionó para cobrar a clientes. Aprendí con esa cámara lo digital, ya sabía usar una cámara análoga, entonces aprendí a hacer fotos con la cámara digital y con esa misma cámara trabajé para clientes, hice fotografía de modelos y me pagaron por ello. Fue mucho más que suficiente. Otro tip que quiero dar cuando vayan a seleccionar su cámara es: fíjense si hace video. Hoy en día es muy fácil tener la cámara a la mano y querer jugar un poco con video. Entonces, si tu cámara fotográfica no tiene para grabar video, en poco tiempo te vas a arrepentir de haber comprado esa cámara y vas a preferir que tenga más opciones de video también. Otro tip, que es el más importante, es: asegúrate que la cámara que vayas a comprar puedas intercambiar los lentes o el objetivo. ¿Por qué? Porque primero vas a comprar el equipo, te va a venir con un lente que va a ser muy bueno, pero poco a poco vayas aprendiendo fotografía, vas a querer nuevos lentes para diferentes retratos, diferentes fotos de paisaje, etc. Entonces asegúrate que tu cámara puedas cambiar el objetivo. Otro tip es: asegúrate que tu cámara tenga modo manual. A mucha gente le da miedo usar su cámara en modo manual, pero conforme vayas aprendiendo fotografía, vas a ver que vas a usar ese modo todo el día. Y básicamente, estos son los tips que te doy para escoger tu primera cámara. Acuérdate que la cámara no hace el fotógrafo, pero la cámara y tu equipo importan mucho. Otra cosa que quería decirles es: no se fijen en la marca. No hay una marca mejor que otra. Mucha gente dice Sony o Canon o Nikon. Es su preferencia. Soy nuevo en YouTube, entonces agradecería si puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerla en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. También no se les olvide seguirme en Instagram.